qué momento estamos? ¿Hacia dónde está yendo el plan económico Massa ahora? Andrés, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hacia dónde va Massa? ¿Hacia dónde crees que va, o cuál es la salida que ha optado el gobierno ahora? Mira, me parece que la gestión Massa, que yo la pondría, que digamos que es como una profundización del camino Batakis, si querés, en cierta forma, lo que están haciendo es atender una emergencia, ¿no? Es una política de emergencia que tiene que ver con una economía que en los 2 años de crisis que había heredado el macrismo, después con la pandemia, cuando tuvimos un fuerte superávit externo, no logramos juntar los dólares, y después hubo una fuerte recuperación económica que no tenía nafta en el tanque, ¿no? Para decirlo. Estábamos haciendo a toda carrera, reactivándonos, batiendo récord de recuperación industrial, etcétera, pero estábamos muy contentos de lo rápido que manejábamos, pero no vimos que no había nafta en el tanque, que es un poco lo que fue la gestión Guzmán-Culfas en la reactivación. Y entonces, cuando nos quedamos sin nafta, los conductores saltaron, se escaparon corriendo y agarraron el auto, primero Bataki, digamos, no lo pudo arrancar, ahora lo agarró Massa, pero lo que no tiene nafta, entonces lo que está viendo es cómo conseguir nafta, y nafta son dólares para la economía argentina. Entonces básicamente el plan Massa es una serie de medidas de urgencia para contener una corrida cambiaria en una economía que se quedó sin dólares suficientes para sostener la expansión económica que tenía. Y bueno, sabemos que cuando la economía se queda sin dólares es la puerta de una crisis, y entonces bueno, lo que están haciendo es tratar de pilotear eso. En ese sentido me parece que ese es el plan Massa. Fue patear vencimientos en pesos con un acuerdo con parte de los tenedores para que no presionen tanto. Digamos, había muchos inversores que estaban vendiendo bonos, para que la gente entienda, plata que tenía invertida en títulos de deuda del Estado en pesos, los vendían y compraban con esos dólares. Eso había generado la corrida cuando se fue Guzmán. Entonces muchos de esos vencimientos que vencía un montón de guita de corto plazo logró un acuerdo y los pateó para adelante. Ganó 3 meses más o menos, para que tengamos una idea con eso. Y ahora está, digamos, con eso alivió un poco la presión, y ahora está viendo de dónde conseguir dólares. Entonces está sentándose con los exportadores de grano, primero con las cerealeras, ahora con la mesa de enlace, a ver si liquidan o no la soja, y después está yendo afuera a pedir plata a los organismos internacionales. ¿Es un ajuste, Andrés? ¿Es un ajuste? Ese es el plan, digamos. ¿Es un ajuste? ¿Hola? ¿Es un ajuste? Sí, estamos viviendo un proceso de ajustes, porque, digamos, eso que te dije yo, patear los vencimientos y ver si consigue dólares, digamos, hablando con los exportadores y con los acreedores externos, básicamente los que lo pueden poner en este momento, lo acompaña de un ajuste fiscal fuerte para mantener el acuerdo con el fondo y también para frenar la economía. Ahí va, eso te iba a decir, porque un ajuste ya sabemos que tarde o temprano trae un congelamiento e incluso una recesión de la actividad económica. Sí, porque es lo que pasa cuando no tenés dólares, no podés crecer. Nuestra economía demanda dólares para crecer, y lo que está viendo es un ajuste para justamente frenar la economía, porque no hay plata para importaciones, bueno, lo que se quejan los industriales, digamos, una reactivación. En esta situación, digamos, cuando vos asumís y estás sin dólares, digamos, más que maniobrar mucho no podés hacer. Nosotros en el corto plazo creemos que por ahí lo que sí se tiene que pensar es que en qué sectores frenar y cuáles se pueden alentar. Nosotros entendemos que por ahí los sectores que más consumen dólares, que son electrónica, automotriz, digamos, todos esos planes encima que habían lanzado un montón de ahora 12 incentivando el consumo en los sectores más intensivos en demanda de dólares, pues son sectores que claro, el 80-90% son insumos importados, digamos. Entonces son más ensambladoras la industria nacional. Esos sectores va a haber que frenarlos, y para nosotros sectores que sí se están frenando no habría que frenar, lo que es construcción, vivienda, que genera empleo, no demanda tantos dólares. Ahora, ¿cómo es posible que no lo hayan tratar de sostener eso? ¿Cómo es posible que no lo hayan visto? ¿Cómo es posible que no hayan visto la fuga de divisas? ¿Cómo es posible que no lo hayan visto? Porque es a partir de los discursos de Cristina que se empiezan a marcar las cosas. Sí. Una interpretación política. Nosotros entendemos que básicamente, digamos, Guzmán Culfas, en el marco de las internas del Frente de Todos, priorizaron mostrar números positivos en su gestión por sobre la dinámica de mediano plazo del Frente de Todos.
para que te la voy a hacer corta, mira, la dinámica de la última década, te diré, más allá de que con el experimento de Macri con la deuda esto se pospuso y después se agravó, era en los años pares que no había elecciones se frenaba la economía, se aumentaba el dólar, se aumentaban las tarifas, se bajaba el gasto público, y los años electorales se le daba un poco de bomba a la reactivación, frenando el dólar, las tarifas, metiendo mucho gasto público. Esta dinámica se cortó y lo que tuvimos es, digamos, un fuerte crecimiento en un año par, y ahora vamos al año impar electoral sin dólares. Si vos me preguntás por qué hicieron eso de meterle el acelerador a la reactivación económica y gastar todos los dólares a fondo, yo creo que era para mostrarle a Alberto Fernández y decirle, mirá que bien que va la economía, mirá que bien, y asegurarse el puesto del ministro de Economía y de Desarrollo Productivo. Y cuando se le acabaron los dólares, bueno, a Culfas lo habían echado antes y Guzmán estaba bien al borde. Entonces ahora dejaron la economía sin un dólar frente a un año que se viene electoral, y con eso las chances políticas entre todos están muy jugadas. Atrás de eso hay problemas estructurales que no tienen la culpa ni Guzmán, ni Culfas, ni ninguno de esos, digamos, porque es problema estructural de nuestra economía, el déficit productivo, la dependencia de los combustibles, el déficit de turismo, la incapacidad de retener el excedente que se va al dólar, que no hubo ninguna innovación, no hubo ninguna capacidad en términos de resolver alguno de esos problemas o mínimamente moderarlos. Hubo básicamente una apuesta a profundizar la dependencia de las materias primas en la exportación, agregando el agro, hidrocarburo y minería, digamos, ese fue para un plan de cómo conseguir los dólares, pero no se hizo nada, digamos, ningún cambio estructural, ni siquiera en términos de innovación también con el tema del binomio. No, porque igual que Macri sigue dependiendo de los dólares del campo, digo, no hay grandes cambios en el modelo Macri. Ahora se va camino a la recesión, tal como terminó Macri en el final de su mandato. Sí, porque, digamos, las cuestiones están estructurales, digamos, que están en la base de nuestro sistema económico. Si uno no las logra transformar, se terminan imponiendo por sobre los programas políticos. Entonces vos tenés a Macri con un discurso liberal que se terminó yendo poniendo el cepo y restricciones de las importaciones, ¿no? Y vos tenés el Frente de Todo con un discurso nacionalista, productivo y distribucionista que en el marco de una correa cambiaria termina haciendo un plan de ajuste y hablándole al campo y a los mercados para tratar de conseguir unos dólares. Porque detrás de esos dos discursos antagónicos lo que hay es una realidad económica que se impone, ¿no? Como dice esa frase, es la economía estúpida, ¿no? Claro. Bueno, hay una base económica que se impone y que presiona sobre los gobiernos del distinto signo político que no logran modificar esa dinámica, ¿no? O que piensan que dialogando con esos mismos tipos van a lograr algo, cuando en verdad lo que hacen los factores de poder es ganan tiempo hasta que les vaya mal al que gobierna. Sí, vos tenés, por ejemplo, en el caso del agro, vos tenés claramente que es un sector que cada vez que hay una crisis externa se devalúa la moneda y ellos ganan más plata. Sí, claro. Entonces no tienen mucho interés en solucionar ese problema. Y los que la fugaron y la tienen dolarizada también están esperando que estase todo, sí, para agarrar y comprarse medio país con chirolita. Sí, claro. Porque ya la dolarizaron, después vienen y se compran todas las propiedades con moneda. Ahí, espera que Cerolini te quiere preguntar algo, Andrés. Sí, cómo no. ¿Cómo le va hacia ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, este título es del 9 de agosto, creo que Graña no había vuelto todavía, y dice así: acto en Loma de Zamora, diario Perfil, Alberto Fernández pidió acordar con empresarios y sindicatos los precios y salarios durante 60 días. Justo estaba Massa por decir algo así, parece que se lo birló Alberto y lo dijo antes, y yo dije, bueno, vamos a tener que llamarlo a Ciaín, que es el que venía con esto de los 60 días, diciendo, ¿a usted lo llamaron o no? Y después, sí, ¿por qué se abortó esto? ¿Por qué todavía no lo ponen en práctica lo de los 60 días? Porque anunciaron esto como que era inminente. Sí, y nosotros tenemos diálogo con cierto sector del gobierno, digamos, las propuestas, yo me cansé de llevárselas desde antes que asumiera Alberto. Estamos en el equipo de PJ, lo hablamos con todo el efecto económico de ellos, un montón de propuestas, y ahora nosotros venimos insistiendo, desde el Centro de Estudios Calabrini Ortiz estoy hablando, con el tema de que este programa, podemos decir, de ajuste ortodoxo, hecho en la desesperación para contener una corrida y juntar algún dólar y parar la corrida, si no es acompañado, digamos, nosotros decimos, bueno, este puede ser un retroceso
obligado, ¿no? Para juntar los dólares y parar la corrida y estabilizar la economía. Claro, pues si no va a ser peor. Claro. Si no es acompañado del lanzamiento de un programa de estabilización de precios que relance la gestión y resuelva el problema inflacionario y resuelva con eso un poco también le dé perdurabilidad a la estabilidad cambiaria, son fracasos. En 3 meses, 4 vamos a tener una corrida de nuevo. Entonces nosotros sostenemos eso, que hay que llamar a un congelamiento total de 3 meses de precios, de dólar, de tarifa, digamos, hay que congelar todo por 3 meses, y nosotros decimos en ese marco de congelamiento llamar un gran acuerdo social y plantear una paritaria de 9 meses de salario real. Si querés, en términos más estructurales, nosotros creemos que durante esos 3 meses de congelamiento hay que dar unos bonos para aumentar los salarios que recuperen parte de lo que perdieron frente a la disparada de la inflación de los últimos meses, y con ese acuerdo distributivo llamar una paritaria de salario real, que es básicamente decir, bueno, después de estos bonos que recuperaron parte del poder adquisitivo, mantener el poder adquisitivo del salario indexado al momento del congelamiento. Entonces vos generás una baja de la inflación de golpe por el congelamiento y la indexás en el salario. Y decimos hacer lo mismo con los alquileres y con las tasas de interés, para bajar la nominalidad, digamos, porque no podemos persistir con una inflación que ya va rumbo al 80% y con el riesgo de que si sube el dólar se vaya a los 3 dígitos. Ya es un nivel inflacionario que para nosotros... Sí, lo que pasa es que eso, ¿por qué lo harían los sectores empresarios si así están ganando mucho más de lo que podrían ganar? Están colocando los precios de los alimentos a niveles europeos, con salarios deprimidos. No creo que lo hagan sin que alguien les diga, bueno, si no hacen esto les puede pasar otra cosa peor, porque si no, ¿por qué lo harían? Mira, Si todos están esperando el congelamiento tiene que ser compulsivo, pero a nadie le beneficia ir a una escalada, o sea, obviamente siempre a río revuelto ganancia del pescador, digamos, pero hay un montón de empresas que necesitan cierta estabilidad económica, para planificar ventas, inversiones, para asegurarse la demanda. Y vos no podés vivir en una economía que no sabés los precios de mañana, que estás estoqueando, que no te venden insumos, que esto, que lo otro, con inflación que en cualquier momento se dispara a niveles que ya generan una desestabilización total. No, y además con la tasa de interés actual ya no es tan fácil sostener el no vendo, porque lo que vos tengas que necesitar de pesos te va a salir una tasa del 100% anual, entonces tampoco... Sí, por eso digo, a todo el sector productivo que venda al mercado interno, está bien, digamos, no le conviene... Pueden vender la empresa, comprar dólares y cerrar, pero ya el dólar lo van a tener que comprar en paralelo a un precio que ya perdieron. Entonces, al sector productivo que vende al mercado interno necesita una estabilidad económica, incluso grandes empresarios, ¿no? Entonces, incluso extranjeros también, digamos, que tienen inversión en este país, necesitan cierta estabilidad, porque aquellos que el dólar se le vaya a la mierda, después todos sus activos invertidos en el país también se les desvalorizan. Entonces, yo creo que de la parte empresarial, un programa de estabilización que logre frenar la inflación puede generar un consenso, ni que hablar del lado sindical, que hoy es la demanda mayor de la población asalariada, ¿no? Que cobra el sueldo. Y que con estos niveles de inflación tiene que ser un programa, casi te diría, de shock. Andrés, te agradezco mucho. Un programa de shock. Nosotros venimos insistiendo hace tiempo, ya estos niveles de inflación exigen un programa de estabilización heterodoxo. Y todo el programa de masa, digamos, de transición, solo tiene sentido si es una transición hacia un programa de estabilización. Porque si no, es aguantar 3 meses una corrida, porque después va a venir rejuvenecida y más fuerte en 3 meses, renovada por todos esos vencimientos que se patearon para adelante. Andrés, gracias por el contacto, te mando un abrazo. No, un abrazo para ustedes y un saludo a los oyentes.